Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Ante todo, que hayáis pasado un buen fin de semana y que empecéis la semana pues con ganas, aunque nunca se empieza la semana con ganas, pero bueno, al menos la actitud. Bien, hoy vengo a presentarles una estrategia que me ha compartido un suscriptor del canal, también es miembro de nuestra comunidad de Telegram. Darío, te mando un saludo, gracias por compartir esta estrategia y hoy yo la vengo a compartir con todos vosotros. Vamos a pasar a pantalla. Hoy tengo bastantes cosas que comentaros y vamos a empezar por los directos, ¿vale? Respecto a los directos, para quien no sepa, los directos que veníamos haciendo lunes, miércoles y viernes. Estos días está la cosa bastante parada, pero básicamente es porque le quiero dar un cambio a los directos, ya que los últimos directos tenía esa sensación de que eran más aburridos, siempre la misma estrategia, etcétera. Entonces quiero hacer un cambio, de ahí que esté tardando en volver con los directos. Bueno, ahora lógicamente de cara a la temporada de verano será un directo a la semana y mucha menos gente, es normal, probablemente sean los viernes, pero bueno, que todavía no sé cómo lo voy a enfocar, así que os pido un poco de paciencia, por favor, nada más. Mi idea es traer la noticia del día o de la semana o la que yo considere pues más relevante o de más interés y ver qué repercusiones puede tener en el mercado, mirar la noticia o el artículo, dar mi opinión, comentarla, etcétera. Y después ya pasar a ver un poco más el análisis técnico. Es decir, traer contenido fundamental más también análisis técnico, en nuestro caso Bitcoin, ¿vale? Comentarme qué os parece, ¿vale? Dejarme en los comentarios qué os parece, de qué manera lo quiero enfocar y también me podéis dar alguna idea de qué os parece, si cambiaríais alguna cosa, si añadiríais alguna cosa, porque al fin y al cabo el contenido es para vosotros y me interesa que el contenido interese a la gran mayoría, ¿de acuerdo? Bien, y ahora sí vamos a pasar con la estrategia que nos ha compartido nuestro amigo Darío. En primer lugar tenemos aquí en pantalla nuestro exchange BingX, ya sabéis que es el exchange donde hacemos las operaciones. Por otra parte tenemos aquí otra pestaña que os muestro con TradingView. Esto es lo que vamos a ver hoy, tranquilos que lo vamos a quitar todo y vamos a empezar desde cero, ¿eh? Vamos a ir eliminando esto, eliminamos esto otro y todo. Vamos a dejar la gráfica limpia, estamos posicionados en 15 minutos. Lo que os quería comentar, mucha gente se confunde, por eso lo quiero recalcar, aquí en BingX es donde operamos, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y aquí en TradingView es donde hacemos las operaciones, es una plataforma totalmente gratuita con sus limitaciones. Yo en mi caso tengo la versión Pro, pero no os hace falta ser Pro, con tener la versión gratuita podéis usar hasta 3 indicadores de forma simultánea. Bien, vamos a pasar a indicadores y vamos a ver qué indicadores son los que he añadido aquí a favoritos para ver la estrategia de hoy. Ya veis que aquí tengo muchos indicadores que yo considero favoritos, pero nos vamos a quedar con 3 de ellos. Uno de ellos es este que tenéis aquí, el segundo empezando por arriba, Didi Index. Os digo, tomar una captura de pantalla, como os digo siempre, porque son nombres a veces un poco complicados y si nos confundimos en una letra, simplemente pues esto, claro, esto no es Google que te va completando, ¿no? Si te confundes en una letra, pues no te va a buscar nada, no va a dar resultados, así que intentar escribirlo bien. Didi Index del creador Everhead. Vamos a darle un clic. Ahora vamos a cargar los indicadores y después ya nos preocupamos de ir configurándolos uno a uno antes de explicar la estrategia. Vamos con el siguiente indicador, que es este que tenemos aquí, Kijun / Sen y el signo de más del creador Erwin Beckers. Fijaros bien, ¿vale? Que esté bien escrito todo cuando lo vayáis a escribir. No hace falta que lo escribáis todo. Con escribir la primera palabra ya os va a aparecer, pero no os comáis ninguna letra, ¿vale? Esto es una K, una I, una J, una U y una N. Yo antes, cuando estaba buscando el indicador, me comí la I, ¿vale? Había puesto K y después la J y la U y no me aparecía nada. Y yo ya estaba, ¿cómo puede ser este indicador que no me aparece? Pero me fijé bien y era yo que lo estaba escribiendo mal. Y la mayoría de las veces lo que nos pasa es eso, que lo escribimos mal. Otras veces no. Otras veces sí es verdad que hay indicadores que ya no están o que los cambian de nombre o muchas cosas. Bueno, vamos a darle un clic. Vale, no los veis porque aparece aquí una línea muy finita de color rojo, pero está ahí, ¿eh? Después lo vamos a configurar. Y bueno, vamos con el tercer y último indicador, que es este que tenemos aquí. Neglected Volume by DGT. DGT no es Dirección General de Tráfico, ¿vale? No sé por
porque es DGT, pero es DGT. Del creador DGT-RD. Bien, vamos a darle un clic, dejar a la DGT para allá, bien lejos, Bien, ahora vamos a empezar a configurar esto. Veis que aquí hay mucha información. Estos indicadores no son los típicos indicadores que se ven por ahí, como se puede ver fácilmente que son indicadores especiales, con lo cual aquí hay mucha manteca, ¿vale? Vamos a empezar por el DD Index, que es este primero que hemos cargado aquí. Vamos a la configuración. En primer lugar, vamos a entrada de datos para quitarlo delante antes de que se nos olvide, y vamos a modificar estos valores. Aquí vamos a darle el valor de 7, la siguiente media, porque en realidad son 3 medias, la siguiente media le vamos a dar un valor de 15, y la tercera media le vamos a dar un valor de 30. Genial, le damos a aceptar. Vamos a pasar al siguiente indicador, que es el Kijun-Send. Vamos primero, como os estoy diciendo, a poner los parámetros tal y como tiene que ser en esta estrategia, y después vamos a ver qué es lo que hace cada indicador, ¿vale? Esto ya os lo dije el otro día, que es algo que me parece muy importante y que veo que muy poca gente que sube estrategias a YouTube lo hace. Y es que de nada sirve colocar 3 indicadores y que alguien te diga compra aquí, vende aquí, si no sabes ese indicador qué te está ofreciendo, qué información es la que te está dando. Entonces eso es lo que yo intento también hacer, aparte de colocar los indicadores y la configuración, pues también explicar un poco qué es cada indicador, qué información es la que nos ofrece, qué cálculos, qué es lo que tenemos aquí representado, ¿no? Me parece algo pues importantísimo. Imaginar que a alguien que no sepa lo que es el volumen, le pones ahí el histograma del volumen con las barras, una barra roja, otra barra verde, y si no le dices qué es el volumen y ni sabe interpretar el volumen, de nada le sirve el indicador. ¿Me explico? Bien, vamos a configurar este indicador de la parte superior. Importante, aquí en entrada de datos vamos a cambiar este valor de 26 por un valor de 30. Y en estilo, esa línea, veis que está roja, que apenas se ve, vamos a poner un color amarillo y a subirle la opacidad al máximo. Le damos a aceptar. Bien, ya tenemos ya 2 indicadores ya con la configuración. Bien, vamos a el tercer y último indicador, que es el volumen DGT. Como os digo, nada que ver con la Dirección General de Tráfico, Vamos a la configuración y aquí nada, muy fácil. Simplemente en estilo, como os dije el otro día, muchas veces vale más decir qué es lo que vamos a dejar mejor que decir qué es lo que vamos a quitar, porque aquí, como en el último vídeo que subí, vamos a quitar prácticamente todo, excepto la primera palomilla que pone Relative Volumen Histogram. Esa la dejamos, las demás fuera con ellas, todas, vamos a quitarlas todas. Seguimos, fijaros cómo se va limpiando el indicador, solamente nos va dejando aquella información esencial que es la que nos interesa. Por último, estas dos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Estas de abajo dejarlas, esta que pone etiquetas y valores, esas se quedan. Y como os digo, esta primera también. Vale, aceptamos. Genial. Ya tenemos los 3 indicadores con la configuración. Ahora bien, como os dije antes, hace un rato, y también en el anterior vídeo, y creo que en el anterior también, vamos a ver un poco de qué van estos indicadores, porque si no, no tienen ninguna ciencia. Bueno, el DD Index, que es el primer indicador que hemos cargado, es un indicador que se compone, como habéis visto en la configuración, por 3 medias, una corta, otra media y otra larga, que le podemos dar los valores que queramos. En este caso le hemos puesto los valores de 7, 15 y 30 para esta estrategia, pero bueno, que sepáis que tenéis ahí un indicador en el que podemos colocar 3 medias. A ver, este indicador con estas 3 medias y con los colores y bueno, el creador de este indicador es un analista llamado ODIR, pero es más bien conocido como el MACD brasileño. No sé si alguien conocía este indicador, si es así, dejármelo en los comentarios. El MACD brasileño, nosotros conocemos el MACD de toda la vida normal, así que esto tiene mucho que ver con el MACD. Y por otra parte, el hecho de que sea el MACD brasileño, ya sé si sabéis en Brasil la afición que hay por el trading, no precisamente por el trading que venimos aplicando nosotros. Hay mucho fanatismo en Brasil sobre las opciones binarias. Yo ya sabéis que no soy muy partidario de esos mercados, pero bueno, hay mucha cultura de trading en Brasil y eso lo vais a ver bien con el potencial de este indicador. Vamos con este
este otro indicador de arriba. Bueno, el Kijun Sen, que es verdad que menudos nombrecitos, no sé de dónde serán estos indicadores, hindús o a saber. Pues bueno, este indicador básicamente, nos va a mostrar o a indicar la acción del precio, ya que cuando se rompa la línea del indicador, tanto por la parte superior como por la parte inferior, nos indicará posible entrada, bien sea en long o bien sea en short, dependiendo de la dirección para donde rompa, ¿vale? Viene a ser algo así como una media móvil exponencial, pero representada de otra manera, ¿no? Por otra parte, el volumen by DGT, bueno, aquí sí que voy a explicar alguna cosa extra que no tenía pensado explicar o tenía pensado dejarlo para otro vídeo, pero lo voy a hacer hoy. Me parece muy interesante hacerlo y hacer esa pequeña comparativa. Este indicador, en comparación con otros indicadores de volumen, cuando hay un bajo volumen me aparece en gris. Miradlo aquí, bajo volumen en gris. Esto es ideal para identificar periodos de rango o de bajo volumen. Como os comenté, lo he estado comparando con otro indicador de volumen que solemos usar. Ahora os lo cargo para que lo veáis, y es este que tenemos aquí, el volumen profile white buy and shell pressure. Los que habéis visto hasta ahora los directos que veníamos haciendo lunes, miércoles y viernes, sabéis de qué indicador os hablo. Los que no, echarle un vistazo a esos vídeos, ¿vale? Vamos a cargarlo un segundo. No es el que vamos a usar en la estrategia, pero vamos a cargarlo para que lo veáis. Vamos a quitarle el fondo simplemente y la media. Vale, fijaros bien, olvidaros del resto y fijaros en los dos indicadores de volumen. Hasta ahora veníamos usando y sigo usando este indicador de volumen porque por un lado tiene las barras de color verde que me indican fuerza compradora, tenemos el color rojo que me indica fuerza vendedora, pero tenemos un color extra en color azul que si acercamos la gráfica lo vamos a ver. Este color azul me indica indecisión, o más que indecisión me indica que está habiendo un número de compras y de ventas más o menos aproximado en lo que a volumen se refiere. Entonces nos da un dato bastante importante. Pero ¿qué pasa? Que yo, para saber periodos donde hay mucho volumen o poco volumen, yo no tengo otra opción que estirar aquí bien y más o menos intentar identificar de una forma visual. Es bastante complicado poder saber si hay mucho volumen, si hay poco volumen, pero en cambio este indicador con el que venimos hoy, que de hecho me estoy replanteando si sustituirlo por este en las estrategias personales que os traigo, bueno, a los directos y al grupo de Telegram. Ya sabéis que los que seguís el grupo de Telegram en los directos sabéis de lo que os hablo, ¿vale? Estoy pensando en sustituirlo porque este indicador, aunque carece del color azul, por otra parte tiene el color gris, y el color gris, como os digo, me da una información muy útil. ¿Por qué? Porque estas zonas de color gris que tenemos por aquí, donde no hay barras ni rojas ni verdes, es que no hay volumen, hay un volumen muy pequeñito, y resulta que, por ejemplo, en muchas estrategias yo es así como opero, cuando hay poco volumen. En cambio, en esta estrategia que os vengo a traer hoy es todo lo contrario, ¿vale? Aquí vamos a necesitar el volumen, zonas de volumen, zonas donde haya color verde, barras de color verde y barras de color rojo. Pero yo en otras estrategias opero cuando hay un volumen bajo, así que este indicador de volumen, que concretamente se llama, os lo vuelvo a repetir, Neglected Volume by DGT. Bueno, lo tenéis aquí. Si no, cualquier duda ya sabéis, entrar al grupo de Telegram y os facilitamos toda la información que queráis. ¿Dónde está? Que lo he perdido aquí. Neglected Volume by DGT. Perfecto. Ahora bien, aquí necesitamos volumen, así que vamos a prescindir de este indicador de volumen buy and shell. Lo quitamos. No tiene nada que ver con esta estrategia de hoy, simplemente era una comparativa para que vierais los pros y los contras de cada uno. Un indicador de volumen tiene ese extra de un tercer color, un color neutral, que es el azul, y en este caso este indicador de volumen by DGT tiene la característica de que cuando hay un volumen bajo o el mercado está moviéndose poco o está en un rango, pues me puede marcar el volumen en forma de barras de color gris, mucho más fácil de identificar de forma visual, ¿verdad? ¿Vale? Bien, bueno, ahora ya lo tenemos todo configurado, ¿vale? Así que ahora sí que sí, ahora vamos a proceder a explicar la estrategia paso a paso. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa
interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, bien, ya estamos aquí de nuevo. Recordad que ese vídeo de BingX que acabáis de ver ahora, que es el exchange donde operamos, está un poco desactualizado, ¿vale? Si nos vamos a BingX y desplegamos aquí, veis que ahora también tenemos acciones. Podemos operar acciones de Tesla, acciones de Apple, de Amazon, de Google, de Intel, Microsoft. Bueno, no las voy a mencionar todas porque son muchas, Meta, Snap, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Netflix, Nvidia, PayPal. O sea, es que es una barbaridad la cantidad de Visa. Tenemos aquí también, bueno, muchas ni las conozco. Uber, una barbaridad. Y bueno, como acabáis de ver, también tenemos los principales pares de Forex. Índices también, ¿vale? Yo no opero índices, pero aquí tenéis también los principales índices para operar. SP500, el DAX alemán, Nasdaq, Dow Jones, ¿vale? Los principales. Materias primas, pues bueno, materias primas, aquí hay también materias primas para aburrir, Como yo comenté en algún directo no hace mucho, hay aquí activos que, o sea, que era impensable que se pudiera especular con ellos a día de hoy, pero hay aquí de todo, Maíz, trigo de Chicago, soya, comida de soya, zinc, níquel, aluminio, platino. Bueno, eso ya son más normal especular con ellos. Algodón de Nueva York, gasolina sin plomo, gasóleo de Londres, petróleo crudo. Vale, ¿será por activos? No. No, por activos seguro que no es, porque vamos, activos aquí hay para dar y tomar, Bien, vamos a cerrar BingX, vamos a acabarnos con TradingView y vamos a pasar a explicar la estrategia, ¿vale? Porque tengo que decir que esta estrategia me ha sorprendido un montonazo. En este vídeo ya no creo que vaya a hacer un backtesting, porque si no el vídeo sería infumable, ¿vale? Pero queda pendiente, queda pendiente hacer backtesting de esta estrategia, y como también tengo pendiente hacer backtesting de más estrategias, ¿de acuerdo? Que de hecho es una cosa que también se podría incluir en los directos, hacer algunos backtesting ahí en tiempo real con vosotros en directo. También me gustaría hacerlo. Hoy con explicar la estrategia ya tengo suficiente para este vídeo, porque si no, como os digo, sería interminable. Además ya veis que cuando me pongo a hablar siempre me explayo mucho, porque no quiero que me quede nada por ahí, ningún cabo suelto, y me gusta explicarlo todo al detalle para que no haya dudas. Bien, 15 minutos. Estamos en el par de Bitcoin USDT. Comentar que para quien opere otros mercados, como los que acabamos de ver ahora, también sirve para cualquier mercado. Da igual que operéis el oro, que la plata, que el SP500, que operéis cualquier divisa de Forex, que os va a servir. De hecho, cualquier estrategia de las que tengo en el canal sirven para cualquier activo, excepto, siempre hay un excepto para todo, excepto opciones binarias, ¿vale? Yo ya estoy cansado ya de que mucha gente me pregunte si sirve para opciones binarias. Para las opciones binarias no sirve ninguna estrategia, al menos de análisis técnico de las que vemos aquí. Vamos, ni de análisis técnico ni de análisis institucional tampoco, porque pensar que las binarias es un mercado totalmente manipulado por los propios brokers. Es lo más parecido a un casino, pero en forma de gráfica, ¿vale? Sin más. Me da mucha pena, porque es donde suelen caer aquellas personas que entran nuevas en el mercado, caen en las binarias, ¿vale? Aquí no, aquí estamos en el mercado real, mercado de futuros, de contratos. Lógicamente, como os digo, también otra cosa es que operéis en cualquier otro broker y operáis Forex, por ejemplo, también os sirve, pero no operéis en binarias ni en movidas raras, porque lo que vais a hacer es quedar sin blanca. Vamos al lío. Vamos a ver, ahora que ya conocemos los indicadores, vamos a ver las condiciones, en este caso las condiciones de compra. Primera condición, el precio tiene que estar rompiendo por encima del Kijun Sen. Bueno, como tenemos este caso, precio
rompiendo por encima. Esta es la primera vela, vamos a acercarlo bien para que se vea genial. El precio va por debajo, rompe por encima del Kijun Sen. Aquí lo vemos claramente. Vamos a marcar la entrada con el pincel. Fijaros que todas estas velas van por debajo. Aquí estamos en un rango que después vamos a pasar a verlo en los demás indicadores. Pero bueno, aquí es donde hay una entrada potencial y os digo por qué. Fijaros que aquí ya empieza a haber volumen. Sí es verdad que aquí hay algunas barras de color rojo, verde, un poco de todo, pero ya empieza a haber volumen. Todo este tramo no es operable. Fijaros que son todo barras de color gris. Vale, fijaros ahora en este indicador, en el DD Index. ¿Qué tenemos aquí? Esto no nos dice nada tampoco. Cuando las líneas, importante, si no apuntarlo, anotarlo por ahí en un papel o lo que sea. Cuando las líneas están como están aquí, juntas, no se opera. Eso me está indicando también un rango. Cuando tenemos las barras de color gris, ya os lo comenté antes, estamos en un rango. Aquí el mercado empieza a despertar. Ya lo vemos, aquí ya se empieza a abrir esto, ¿vale? A formar montaña por arriba, por abajo. Cuando se abre el DD Index, ya me está indicando volatilidad. Por otra parte, veis aquí, a partir de aquí ya empieza a entrar volumen. Y aquí el precio empieza a estar por encima del Kijun Sen. Bien, ya teniendo eso en cuenta, volvemos otra vez a las condiciones. Condición número 1. Prestar mucha atención porque quiero que quede claro. Condición número 1. Precio rompiendo por encima del Kijun Sen. Aquí lo tenemos. Segunda condición. El DD Index tiene que mostrar una señal alcista. ¿Cuál es la señal alcista aquí? Pues interesante porque esto no os lo comenté hasta ahora. Mirad este puntito verde que tenemos aquí. Bueno, vamos a quitar los dibujos para que lo veáis bien. Cada vez que nos marca un punto, dependiendo del color, va a ser una señal alcista o bajista. Estos no cuentan, ni este punto de aquí tampoco. ¿Por qué? Porque las líneas están juntas y estamos en un rango. Pero este sí cuenta. Lógicamente, en el momento que nos aparezca el punto, no sabemos si todavía el rango sigue. Pero si vemos que esto se empieza a abrir, aquí empieza a entrar volumen. Por otra parte, tenemos el precio por encima. Son diferentes indicativos. Por eso es que con un indicador solo no vamos a ningún sitio. Sin embargo, tener una triple confirmación, pues entonces nos va a ayudar muchísimo más. Vale, tercera confirmación. Porque aparte de tener volumen, tenemos que tener un volumen donde predomine el color verde. El color verde empieza a predominar aquí. Como vemos, aquí está indeciso. Todavía no sabe el mercado hacia dónde quiere ir. Sí es verdad que aquí nos ha arrojado el punto de color verde. Se empieza a abrir en verde. Vale, todo apunta a eso. Pero el volumen, ¿qué pasa? El volumen hasta aquí no me empieza a dar la confirmación. Os lo voy a marcar. Hasta la segunda barra, tercera barra, no podemos cantar victoria. De hecho, si bajamos aquí esto, vamos a poner esto curioso. Fijaros aquí, la señal alcista es tremenda. Bueno, solo hace falta ver la barra de arriba, ¿vale? Bien, entonces aquí, ¿dónde haríamos la entrada? Ahí va la cuarta condición. Cuarta condición, rotura de estructura. En este caso, resistencia. Esta condición no está explicada según me compartió la estrategia nuestro amigo Darío, miembro y suscriptor del canal. Esa cuarta condición que os acabo de decir de rotura de estructura es una condición que yo estoy aportando a la estrategia, ¿vale? Que quede claro. Si no hay una rotura de estructura, no entramos. Vamos a poner aquí esto. Vamos a poner aquí a reducirle el zoom y a ver la estructura que tenemos. Fijaros este máximo donde estoy ahora, hacia dónde nos lleva. Vale, perfecto. Si no rompe esta zona, no podemos entrar. Fijaros aquí si la rompe. Aquí llega un punto en el que rompe por fuera y se empieza a formar otra nueva vela alcista. Vale, ahí sí. Pero antes no. Antes no hay rotura. Fijaros aquí que todas las velas son rechazadas. De hecho, aquí viendo este rechazo, todo podría apuntar a que esto fuese para abajo y no para arriba. Hasta que al final termina de romper. Genial. Aquí entonces sí entramos en long. Lo demás, como veis, lo tenemos todo a nuestro favor. Señal alcista, volumen alcista, precio por encima y rotura de estructura. Recordad siempre que esto nadie lo dice y por eso es que mucha gente dice que los indicadores a toro pasado, que si no funcionan, que si no sé qué, hay que entrar a vela cerrada. Si nosotros entramos aquí, ¿vale? Me estaría engañando a mí mismo. Si hacemos un backtesting y yo entro aquí porque veo el punto verde y porque aquí el precio está por encima y cojo y yo os muestro esto, digo yo, venga, entramos aquí. ¿No os parece que os estaría engañando? Pues sí, la verdad que sí. A vela cerrada, la entrada sería aquí, a vela cerrada, ya por fuera de la estructura. No vamos a entrar aquí, que todavía no se rompió la estructura, no hemos roto la resistencia, entramos aquí arriba. Termina la vela, empieza la siguiente y ahí sí colocamos la posición.
bien, ¿vale? Creo que se ha entendido de sobra. Bien, vamos a ver un poco la gestión, porque aquí volvemos a lo mismo, gestión de riesgo. Para buscar el punto donde poner nuestro stop loss, vamos a buscar el suelo. El suelo que tenemos aquí de este rango es básicamente la resistencia de este punto que me va a llevar por todo el suelo de este rango. Ahí lo tenemos. Fijaros bien, ¿eh? Aquí actúa de resistencia y después el mismo área está actuando de soporte en todo el rango. Genial. Ya tenemos un punto para nuestro stop loss. Ahí lo clavamos. Toma de ganancias. Bueno, para la toma de ganancias siempre hay que mirar acontecimientos pasados. Vamos a ver si los tenemos. Vale, los tenemos. Vale, aquí tenemos este máximo. Vamos a ver si hay más. Vale, tenemos este máximo, pero en realidad la zona fuerte es esta que tenemos aquí arriba. Si nos fijamos, esta es la zona que nos va dejando máximos. Perfecto. Bien, vamos a ver aquí dónde está. Preparamos esto. Vale, pues aquí sería nuestra toma de ganancias. Ya sé que muchos os dirán, es que el precio sigue subiendo. ¿Por qué? Cierras ahí, el precio sigue subiendo. Bueno, concretamente aquí es donde cerramos la operación. Más o menos es un 1 a 1, ¿eh? Ratio 1 a 1, más o menos. Esta es la toma de ganancias siguiendo la estructura de mercado de la que tenemos aquí presente. Ya lo estáis viendo, ¿vale? Mirar la zona de máximos. Nosotros cerramos en la zona de máximos. La gestión de riesgo es totalmente personal. Cada cual usa la gestión que mejor le venga. ¿Que el precio sube? Sí, sigue subiendo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mercado está alcista. ¿Sabemos cuál es el punto máximo donde el mercado se va a dar la vuelta? Pues no lo sabemos. Por lo pronto, ahora mismo Bitcoin está en los $30.400 aproximadamente. Yo no sé si va a llegar hasta los 32.000 o hasta los 35.000. No lo sé. Lo único que sé es que si operamos a 15 minutos, no podemos buscar el máximo de un movimiento, ni el mínimo. Operamos a corto plazo. Una operación, rascamos un poquito y nos vamos para otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver una operación bajista en este caso. Esto es todo lo contrario. Bien, fijaros bien, vamos a ir analizando todo. Esta estrategia la verdad que me ha gustado un montonazo, ¿eh? Mirar periodo de rango, mirar cómo se identifican el volumen, que está de gris, mirar que están las barras grises, y mirar justamente la parte superior, como el mismo área me marca que es un rango, ¿vale? Aquí lo identifica cualquiera que es un rango. Un rango es que me está dejando unos máximos al mismo nivel y unos mínimos al mismo nivel. No hay una tendencia, ¿vale? Fijaros, esto es un rango. Y mirar cómo aquí en el volumen me lo marca de color gris. Por otra parte, aparte del volumen, tenemos este indicador, el Didi, que mirar cómo las líneas están totalmente juntas, ¿vale? Así que tenemos aquí un montón de indicativos para saber que estamos en un rango. Esto lo digo porque mucha gente me dice, ¿cómo sabemos si estamos en un rango? Todavía creo que hoy en el grupo de Telegram alguien lo ha preguntado. La manera más fácil y la más correcta es lo que he hecho yo ahí, marcar un techo y un suelo, ¿vale? Ese techo y ese suelo que veis aquí en pantalla. Si los máximos están al mismo nivel y los mínimos están al mismo nivel, es que estamos en un rango. Si los máximos son crecientes, es que estamos en una tendencia alcista. Si los máximos son decrecientes, es que estamos en una tendencia bajista. Fin de la historia, ¿vale? Aparte de eso, para facilitar el trabajo, pues mirar, en este indicador tenemos también el Didi Index, que si las líneas están muy pegaditas, pues también nos está indicando que estamos en un rango. El indicador de volumen, si me marca barras de color gris, mirar aquí otra vez, ¿vale? Mirar barras grises, zona de rango, mirar cómo se corresponde. Bien, vamos al pastel, que es la entrada. Vamos a borrar todo esto. Entrada, condiciones de venta, las mismas, pero al revés, lógicamente. Precio rompiendo por debajo del Kijun Sen. Aquí lo tenemos, el precio rompiendo por debajo de esta línea. Más cosas, el Didi Index nos tiene que marcar una señal bajista. Perfecto, aquí tenemos el punto rojo. No es suficiente, ¿eh? No es suficiente porque el punto rojo tiene que abrirse, formarse color rojo por el medio. Lo vamos viendo según se va desarrollando. Más cosas, volumen. Mirad, aquí el volumen pasa de no haber volumen a ser volumen bajista ya de golpe. Así que cuidado, que aquí esta señal es mucho más precisa que la de antes. Bien, ¿cuál es el punto de entrada? Es lo que os comentaba antes, porque hay una cuarta condición que yo he añadido, que es la rotura de estructura. Si venimos aquí y tenemos esta zona de soporte y tenemos esta zona de resistencia, creo que las veis bien, fijaros en las mechas, ¿vale? Aquí fijaros en los mínimos, soporte, resistencia, rango, nos lo indica esto y nos lo indica el volumen y nos lo indica el Didi también. Estamos en un rango, ¿vale? ¿Por qué he añadido yo esa cuarta condición? Porque es la más importante. Si no hay una rotura de estructura, yo no voy a entrar aquí
aquí, porque había una vela hacer así. Mirad aquí, mirad esta vela cómo se mueve para abajo. ¿Para qué? Son movimientos de los exchange para limpiar posiciones, ¿vale? Aquí hay muchas órdenes de venta, en este caso, de compra, mejor dicho. El precio las limpia. Esa gente ya a la lona, ¿vale? A la lona se van. Y el precio vuelve otra vez a ponerse en el mismo rango en el que estaba. Nosotros necesitamos algo más, necesitamos una rotura de estructura, y la rotura de estructura la tenemos aquí sí la tenemos, ¿de acuerdo? Aquí esta vela, fijaros, mirad la diferencia, lo voy a acercar un poco. La diferencia está en que esta vela baja hasta aquí y antes de cerrar vuelve a reingresar en el rango. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esta vela viene aquí, rompe el rango, pero cierra por fuera. Cuidado, esta ya cierra por fuera. Entonces este es un punto ya crucial. ¿Por qué? Porque hemos roto la estructura. Más cosas. Nos vamos a la parte inferior. En el momento que tenemos esta señal aquí o esta rotura de estructura, nos vamos a la parte inferior. Vemos que ya esto se empieza a poner de color rojo después del punto rojo también en el DD Index. Y por otra parte aquí tenemos un volumen bajista claro y entrada de volumen. Si tuviéramos un volumen de color gris no entraríamos porque nos estaría indicando que seguimos en el rango, pero aquí ya veis que hay volumen bajista. Bien, como os digo, mucha gente que veo por ahí que dice, venga, aquí te marca el punto, pues desde aquí. No es desde ahí, ¿vale? Eso es engañarte a ti si así lo piensas y engañar a los que te están viendo, ¿vale? La realidad es que la entrada es aquí abajo, después de la rotura confirmada. Ahí sí. Y volvemos a lo mismo de antes, stop loss y take profit. Nos apartamos un poco del peligro. Sí es verdad que aquí tenemos las mechas, pero bueno, si queremos irnos un poco más abajo tenemos lo que viene a ser el cuerpo de las velas. Al menos apartarnos del cuerpo. Ya no digo que haya que ir hasta las mechas, pero del cuerpo de las velas sí, ¿vale? Porque aquí se pueden seguir desarrollando cuerpos de velas y entonces nos van a limpiar. Así que se me ha borrado. Se me había borrado. Posición corta. Nos alejamos, ¿ve? Como os digo, nos alejamos al menos de los cuerpos. Si nos queremos alejar de las mechas, pues bueno, depende de la gestión que hagáis, pues también, pero al menos de los cuerpos. Toma de ganancia, volvemos al pasado, siempre se vuelve al pasado. Si es que nos basamos en estructura como lo hago yo, de acuerdo, luego ya cada uno que lo haga como quiera. Volvemos al pasado y tenemos aquí una zona preciosa, como podéis ver aquí, tenemos una zona de soporte, la cual después actúa de resistencia, vuelve a actuar de soporte, con lo cual es una zona pues muy fuerte, una zona ideal para alargarla y buscar ahí nuestra toma de ganancias. Perfecto. Ahí lo tendríamos, una operación en corta. Esta operación mucho mejor que esta en corto, mejor que la anterior, la confirmación mucho más clara y todo, la verdad. Y bueno, nada amigos, espero que os haya gustado esta estrategia. Si la estrategia o este vídeo en concreto llega a muchas personas y sois muchos los que me pedís que haga un backtesting, lo hago. Y si queréis, lo hago en directo. No vídeo grabado, sino cogemos un viernes y lo hacemos en directo si os parece bien. Y nada, hasta aquí el día de hoy amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio del vídeo, espero que hayáis arrancado bien la semana y bueno, que tengáis un excelente día en general y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos amigos, chao.